Ok, entonces vamos a crear un nuevo archivo. Podemos trabajar sobre el mismo que habíamos trabajado la vez anterior. ¿Ya? Vamos a simplemente copiarlo. Eh, entonces, hoy día estamos a 8:20. Entonces, la señal que habíamos definido era simplemente esta sinusoidal, ¿cierto? Estamos acá. Ya. Bueno, esta función espectro lo que hace es simplemente me calcula el espectro de una señal, ¿ya? Señal W con una tasa de muestreo de F sub S. ¿Ok? Yo creo que eso define la frecuencia de forma acorde y calcula el espectro, si por eso se da el valor absoluto. Ya no es para calcular la transformada de Fourier completa. Ya, se los voy a pasar para que lo tengan. Esa es la función que vamos a utilizar para ver la parte de los espectros. Ese es un intento que no me funcionó. Es el que estamos ocupando ahora. Eso es otra cosa. Es la clase 3. Ya, ahí estamos. ¿Ok? Entonces, nuestra versión nueva. Antiguamente lo que habíamos generado, ¿cierto? Había sido un vector de tiempo de forma arbitraria. Ahora, como vamos a ver el asunto de los espectros, vamos a definirlo con una frecuencia de muestreo. ¿Ya? Y le voy a poner FSS. Vamos a poner 4000 puntos. ¿Ya? Perdón, 4000, 10.000 puntos. Entonces, cuando definamos nosotros nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro vector de tiempo, lo vamos a hacer desde cero, pero lo vamos a hacer con incrementos de F sub S, para asegurarnos. Hasta, no sé cuánto habíamos puesto antes, 6. ¿Ok? Entonces nos aseguramos de que el incremento esté determinado por esta tasa de muestreo, el que podemos utilizar después para generar el espectro. Entonces, ¿sí? Sí, creo que tiene una duda. ¿Incremento de T sub S? ¿Perdón? Incremento de T sub S, sí, perdón, gracias. Entonces, esto es exactamente lo mismo que habíamos generado antes, ¿ya? Entonces, el vector n, que habíamos definido antes, lo habíamos definido como de T sub 1 hasta el último T sub n con incrementos de 1 en 1, ¿cierto? Entonces, habíamos definido esto así. ¿Ok? Exactamente lo que teníamos. El punto es que el n acá lo estamos haciendo con incrementos de 1 en 1. ¿Ya? Y habíamos dicho de que nuestro muestreo, perdón, lo habíamos definido con una tasa de muestreo, que le habíamos puesto F sub S. Ahí está. Entonces eso era T sub S. Fíjense que son cosas diferentes, ¿ya? Esta es la frecuencia que me está determinando los números de puntos de la señal supuestamente continua. Fíjense que Mando siempre trabaja con todo digital, ¿ya? Y este F sub S es la que yo estoy como submuestreando, digamos, o submuestreando esta señal supuestamente continua. Entonces, así lo habíamos hecho, ¿cierto? Que habíamos puesto, por ejemplo, si teníamos dos muestras, entonces teníamos este efecto. ¿Sí? Estamos en la misma página de la vez anterior. Perfecto. Habíamos puesto aquí, ¿cierto? Algunas cosas. Y si voy muy rápido me detienen, pero como ya lo habíamos visto, vamos avanzando. Y a mí por lo menos me gusta eso de ahí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestras muestras y tenemos la señal continua. Veámoslo por hacerlo un poco más agradable. Habíamos dicho que esto era una tasa de muestreo de 0,5, ¿cierto? Perdón, una tasa de muestreo. Una frecuencia fundamental de un medio. No, era un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Veamos si eso es así. Tratemos de calcular el espectro. Entonces la función espectro, que está acá, da la salida, la señal frecuencia, y toma la señal tasa de muestreo. Le pusimos S, pongámosle S mayúscula, frecuencia, espectro. Cuando veamos la FFT vamos a entrar un poco más de detalle en esto. La señal original la señal en el tiempo y la tasa de muestreo era FSS. ¿Ok? Si es que no nos da es porque tenemos que cambiar la tasa de muestreo. Figura 1. Pongámosle una frecuencia un poco mejor acá que un medio. Cambiémosla por 10 Hz, que sea más fácil visualizarlo. ¿Ok? Por 10 Hz. O sea, tenemos exactamente la misma, pero mucho más amplia. ¿Qué pasa? La tasa de muestreo es muy chica,
¿cierto? Si tengo 10 Hz, ¿cuántos ciclos por segundo tengo? 10. Entonces pongamos, por ejemplo, un segundo nomás. Tenemos 10 ciclos. Se dan cuenta que estoy muestrando a 0,5, ¿vale? Es decir, estoy tomando muestras aquí, aquí y allá. Entonces la tasa de muestreo tiene que ser mucho más alta. Si la frecuencia de esta es 10, o sea, la frecuencia máxima de la señal, dijimos por teorema de Nyquist tenemos que tomar al menos el doble, ¿cierto? Sería 20, pongámosle 40, para estar con seguridad, ¿va? ¿Qué pasa? Me quedo pegado. Perdí el mouse, aquí está, ya, me asusté. Estamos tomando 40 Hz. ¿Es suficiente? Pareciera que sí, ¿cierto? Si le ponemos 50 Hz, va 5, bien. 50. Tenemos más muestras, estamos más holgados. Pongamos menos tiempo porque en realidad está muy complicado acá de ver. Dejémoslo hasta 0,5 en tiempo. ¿Ya? Ahí vemos más, vemos mejor y seamos exagerados, pongamos 100 muestras por segundo. Después vemos el efecto asociado. ¿Ok? Entonces estamos tomando 100 muestras por segundo, que es mucho más que el doble de lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces veamos qué pasa con el espectro. Va, acá. Me equivoqué ya. Entonces el espectro visualicémoslo como impulso, porque sabemos que es una sinusoidal. Sería la frecuencia, S mayúscula, ¿cierto? ¿Qué nos dio? ¿Cuánto era la frecuencia? 10, ¿cierto? ¿Qué nos da? Más 10 menos 10. O sea, la función espectro está bien escrita por el profe. Qué bueno. Si tenemos una frecuencia de muestreo mala, esta FSS, tenemos menos puntos. Se los voy a mostrar para que vean un efecto, como se hace de forma numérica. Estamos diciendo que tengo menos puntos de los que realmente tengo. Bueno, no se alcanzó a ver. Pero a veces empiezan a aparecer aquí, mira, fíjate. ¿Se dan cuenta en esas oscilaciones? Si la frecuencia de muestreo no es exactamente la frecuencia de muestreo de la señal original, empiezan a aparecer estos artefactos que uno traduce. Si incluso yo achico esto aún más, se deberían visualizar aún más. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso lo que es costumbre es uno visualiza esto con un plot. Entonces uno ve más o menos que los piques están bien ubicados. Todo lo demás es simplemente ruido. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos acá? Primero, la frecuencia está mala. ¿Por qué? Porque la frecuencia real de muestreo la dividí por 10, ¿cierto? Entonces, la frecuencia que debería aparecer en 10 me aparece en 1. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que uno define la frecuencia de muestreo. Y por eso ahora lo definimos el tiempo así. Cosa de asegurarme que la frecuencia de muestreo que yo estoy especificando acá sea la misma frecuencia de muestreo que realmente tiene mi vector de tiempo. ¿Ok? Vamos a entrar en mucho más detalle en eso al final, pero son observaciones importantes por ahora. Entonces tenemos el espectro, que sabemos, ¿cierto?, que la sinusoidal tiene más o menos la frecuencia y tiene cada uno una amplitud de 0,5, ¿cierto? Más o menos 10, la amplitud es 0,5, la amplitud total da 1. Si yo modificara la amplitud de la señal, ¿cierto?, esto modificaría la amplitud de estos picos. ¿Sí? Perfecto. Sí, ya que estamos viendo el espectro, agreguémosle otra, por agregarle algo, un seno 2 pi, una frecuencia de 5, para no tener que modificar la frecuencia del otro lado. ¿Qué observamos? Aquí va a ser más difícil observarlo, pero se ve igual, ¿cierto? Un pic en 0,5, en 10 y otro pic en 5. Ahí aparece el efecto de la frecuencia de muestreo mala, ¿cierto? Que hay un problema con la frecuencia de muestreo. Pero me interesa ver los pics, por eso se le habla de espectrograma, ¿cierto? Y lo que ve uno en realidad es la versión aproximada de esto. ¿Ya? No es el espectro exacto, es una versión numérica del espectro. ¿Ok? Y esa sería la señal original, la señal resultante, que es muy parecida a la señal que habíamos visto antes. ¿Ok? Entonces, por ahora, por simplicidad, vamos a sacar esto, después vamos a jugar modificando aquello. ¿Ok?
Estamos bien en el espectro, estamos bien en la señal original. ¿Qué pasa entonces? Estamos diciendo que cuando yo muestreo mi señal, el espectro se ve replicado, ¿cierto? Entonces, si yo al muestrar mi señal lo que estoy haciendo es definir este vector n, ¿cierto? Y ocupando la misma definición para sacar muestras de ella. Entonces, si yo quisiera ver el espectro de mi señal muestreada, vamos a ponerle aquí S de sampling, S de sampling. Aquí tenemos la frecuencia en N. Figura 3. Sampling, sampling. ¿Qué pasó? El profe se equivocó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Me aparecen unos piques en un lugar nada que ver. Bueno, pero debería ser N. Debiese ser la frecuencia con la que estoy generando los n, ¿cierto? Debería ser la fs normal. Está acá. ¿Sí? Esa es la frecuencia de incremento que estoy generando los n, no el t. Veamos qué pasa. El número de elementos debe ser el mismo. Porque, pucha, sobreescribí el número. Que soy pavo. Ya, pongámosle m de muestreo. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Falta un m? ¿Dónde? No, está bien. ¿Qué es? Ah, no. ¿Está bien? ¿Qué pasó entonces? A ver. Shift Control F7. ¿Qué pasó entonces? Estoy viendo exactamente el mismo tiempo, el mismo muestreo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy dibujando de menos 50 más 50. Y estoy mostrando una tasa de... Si le ponemos 50, deberíamos alcanzar a ver algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos cambiando a 25 acá. Ese es el problema. Entonces, el problema es acá con la función espectro. Dejemos revisarla. Lo que estoy dibujando el mismo número de puntos del largo W. Ya. Ok. Va, juguemos un poquito con esta frecuencia. Si le ponemos la misma, ¿qué habíamos observado? Habíamos observado que esto está realmente amplificado y no es realmente lo que nos interesa. 4, 5. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer? Asumiendo que la función espectro está buena. Y está buena porque con esa generé la otra señal que les mostré antes. ¿Qué dijimos? Había un problema con la frecuencia de muestreo. Depende de cómo nosotros definamos nuestra frecuencia de muestreo, va a determinar qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo nuestro cálculo del espectro. ¿Ok? Tomémonos un recreo de 15 minutos como siempre. Ya me pasé en 5 minutos del recreo. Y después continuamos con el demo. ¿Ok? Si no, no voy a lograr mantener la atención de ustedes. ¿Ok? Vamos a parar esto.